Había una vez un pueblo a la orilla del mar llamado El Pescadito, donde la mayoría de las personas se dedicaban a la pesca, y lo único que podían atrapar eran peces pequeños. Por esta razón lleva este nombre. En este habitaba un grupo de pescadores, el cual estaba conformado por 5 personas. Uno de ellos, Martín, que vivía en una casa humilde con su esposa y sus 2 hijos. José dependía de sus padres, ya que era un adolescente muy desastroso, pero no le gustaba mucho trabajar. Waldo era un joven muy peculiar, que nada más se la pasaba fumando hierba y le robaba a las personas cuando no tenía que comer. César, que era el más guapo y fuerte del pueblo. Por último, Antonio, el capitán de la tripulación, el más sensato de los 5 y con mayor experiencia debido a que tenía recorrido los 7 mares. Este grupo de pescadores soñaba con encontrar un lugar en el mar donde hubiera peces muy grandes, para que las personas del pueblo tuvieran una vida mejor. Debido a que sacaban peces muy pequeños, el pueblo estaba en decadencia y cada vez se hacía más pobre. Un día los navegantes se adentraron en el mar, un poco más de lo común. Al poco tiempo de estar adentrándose en el océano, encontraron peces muy grandes y se pusieron a atrapar lo más que pudieron. Pero de tan ocupados que andaban, no se dieron cuenta de que se avecinaba una tormenta, ya que habían cargado el barco hasta más no poder y se disponían a regresar a sus casas. El viento empezó a soplar muy fuerte y de repente comenzó a llover. Los marineros quisieron salir rápidamente de la tormenta, pero esta ya los tenía atrapados con sus ráfagas de viento que eran demasiado violentos y no podían dar la vuelta al barco, además que el agua estaba muy agitada y cada vez se ponía peor. La tormenta hizo que los marineros perdieran el rumbo de hacia dónde quedaba su pueblo. Al disiparse todo, ellos no sabían dónde se encontraban y no sabían qué hacer para volver a sus casas. Ellos siguieron navegando por mucho tiempo y sin que se dieran cuenta cumplieron una semana perdidos en el mar. Las familias de estos estaban preocupadas porque no volvían y pensaron que el barco se había hundido y que a consecuencia habían muerto. Así pasaron otros 3 días más y los marineros ya se empezaban a desesperar, debido a que la comida se empezaba a escasear y solo quedaba un barril de agua. Todos ya habían perdido las esperanzas cuando de repente grita Waldo: ¡Tierra a la vista! Todos se pusieron muy alegres porque al fin, después de tanto tiempo en el mar, iban a tocar tierra. Conforme se fueron acercando, vieron que era una pequeña isla, pero no se veía rastro de civilización en ella. Cuando llegaron a la isla, comprobaron que estaba deshabitada. No había rastro de que hubiera gente en ella. Ellos pasaron ahí la noche esperando a ver si pasaba otro barco que les ayudara y les indicara dónde se encontraban. Al otro día se adentraron a la isla para ver qué es lo que había en ella. Al entrar se dieron cuenta que había cosas muy extrañas. Los animales que veían eran lo más raros que jamás habían visto en su vida. Se encontraron con monos de 4 brazos, serpiente de 2 cabezas, algunas aves, en fin, había una gran cantidad de animales más. Al llegar al centro de la isla, los marineros se percataron que era más grande de lo que parecía a simple vista. Al darse cuenta de eso, decidieron regresar a la orilla donde se encontraba el barco. Pero grande fue su sorpresa, que cuando quisieron salir, el camino por donde venían ya no estaba, y todo por donde habían pasado era totalmente diferente. Paradójicamente, ellos al querer salir se daban cuenta que ésta se iba haciendo cada vez más y más grande, como si fuera un laberinto sin salida. De pronto pasaron por enfrente de una cueva. Antonio le dice a sus amigos: Ya que no podemos regresar al barco, ¿qué les parece si nos resguardamos aquí? Sus amigos pensaron que era buena idea y decidieron pasar la noche en ese lugar. Espontáneamente, a José se le ocurre ir a explorar toda la cueva, para cerciorarse de que no hubiera ningún peligro dentro de ella. Pero Martín agregó: Mejor vamos todos, por si José se ve en apuros. Finalmente, todos fueron a explorar la cueva. Grata fue su sorpresa, cuando, al entrar a la isla, esta se iba haciendo cada vez más grande. De pronto a lo lejos vieron una luz muy tenue. Conforme fueron avanzando, se hacía más resplandeciente y grande. Cuando por fin llegan a ella, los 5 se quedan asombrados al ver de dónde provenía la luz. Se hallaba una civilización antigua enorme, la cual estaba construida con oro puro, y se veía a simple vista que tenían su propia fuente de energía, además de una tecnología súper desarrollada que no se compara con la que está en el mundo.
Los 5 se quedaron impactados por varios minutos, pero después de un tiempo César dijo: será mejor que salgamos de aquí, no vaya a ser que nos descubran. Ya se iban de ese lugar cuando los sorprende un grupo de nativos y se los llevan prisioneros. Cuando los llevan con el jefe, ellos se percataron que era como si entraran a un bosque, y al ir entrando en la ciudad, estos se quedaron asombrados con la belleza de todos los edificios. Cuando llegaron con él, lo recibió con una actitud desafiante, pero después de unas preguntas, él dijo a sus soldados que fueran a hacer los preparativos de bienvenida para estas personas. Mientras tanto, este les mostraba toda la ciudad. Cuando se llega la hora de la fiesta, todas las personas de la ciudad estaban presentes. En la celebración se acerca una jovencita muy atractiva hacia el grupo de pescadores, que cualquiera que la miraba se quedaba impactada con su belleza. Al llegar con ellos empieza a platicar con el primero que se encuentra, que es César, y le habla para preguntarle cómo era el mundo fuera de aquí. César le contó todo con lujo de detalle. Se pasaron varias horas platicando sobre el tema, mientras sus demás amigos se divertían con la gente del pueblo y observaban los fuegos artificiales. Al día siguiente, el jefe del pueblo fue a visitar a los marineros donde se encontraban dormidos. Cuando llegó a sus aposentos los encontró vistiéndose. Entonces ellos lo invitan a pasar a su habitación y le explican que se dirigían a hablar con él para darle las gracias y despedirse de todas las personas por haberlos tratado tan bien. Pero él les dijo que no había sido nada y que se podían quedar el tiempo que quisieran. Los muchachos aceptaron quedarse por 2 días más mientras juntaban víveres y terminaban de reparar el barco que había quedado en muy malas condiciones por la tormenta. Durante todo el día los jóvenes se dedicaron a reparar el barco y por la tarde fueron a explorar más la ciudad. Decidieron cada quien irse por su cuenta a observar. Al estar mirando, César se encuentra con su amiga que había conocido en la fiesta. Se presentaron. Ella le dijo que se llamaba Ayelén. Después él le preguntó acerca de la ciudad, por qué estaba escondida en esta isla. Ella le contó toda la historia cómo había surgido esta ciudad. Fue fundada por los antepasados, hace ya mucho tiempo atrás. Su nombre es Altin-Sehir, que significa la ciudad de oro, y la hicieron de este material, ya que simboliza el valor de todas las personas de este pueblo, y lo mantenían escondido por el oro de la ciudad, ya que si las personas de todo el mundo supieran de él, ya hubieran venido a saquearlo y matado a los aldeanos. Al caer la noche, ellos se despidieron, y César fue a la habitación donde dormía junto con sus compañeros. Mientras Ayelen iba hacia su casa, escuchó al jefe decir a uno de sus soldados que al acompañar a los marineros al barco iban a matarlos, para no poner en riesgo a la ciudad, que se viniera más gente, y peor, que vayan a atacarlos por todo el oro que tenían. Ella cuidadosamente se fue de ese lugar y al día siguiente fue a advertirle a su amigo. Al contarle todo se asustó. Le dijo a sus compañeros. Entonces, todos ellos idearon un plan para escapar de ese lugar sin que se diera cuenta el jefe de la ciudad ni las demás personas. Ya que tenía todo planeado y lo iban a ejecutar, el jefe de la ciudad empezó a sospechar y mandó a sus esclavos a buscarlos. Los marineros, al darse cuenta que venían por ellos, corrieron a esconderse, y César, preocupado por Ayelen, fue a buscarla. Les dijo a sus amigos que los alcanzaría en el barco. Los marineros lograron salir exitosamente de la ciudad, pero los guardias le seguían el rastro. Mientras tanto, César fue hacia donde se encontraba Ayelen. De pronto vio que venía corriendo hacia él, y detrás de ella venían persiguiéndola. Entonces los dos corrieron hacia donde estaba la entrada de la cueva, tratando de perder a los vigilantes que le perseguían, y lo consiguieron por un momento, pero al adentrarse en la selva, vieron que sus amigos también eran perseguidos por otro guardia. César y Ayelen se dirigieron hacia donde estaba el barco tratando de evitar a los soldados que los perseguían también, ya que si no llegaban a tiempo, los demás marineros iban a irse sin ellos. Cuando los muchachos llegan al barco, sacaron unas armas que tenían previamente escondidas, para poder protegerse de los guardias. De pronto, estos empezaron a subir a la embarcación. Cuando todos ya estaban arriba del barco, Antonio grita de sorpresa, ¡ahora!, y una red cayó sobre ellos. José, asustado, dice, Hay que irnos ya, antes de que vengan más. pero Waldo le dice, no podemos irnos sin César. De pronto Martín ve que viene corriendo hacia el barco. Los jóvenes, para darle tiempo a sus amigos de que llegaran al barco, les empezaron a tirar a los soldados con la comida que tenían en la embarcación.
Cuando por fin César y Aileen llegan al bote, zarpan sin pensarlo dos veces, ya que los guardias por poco y los alcanzan. Al ponerse a salvo de todo peligro, desarman a las escoltas que tenían capturados y los dejaron ir en una pequeña balsa. César le invita a que se fuera con ellos al pueblo donde vivían y viera cómo era el mundo en realidad. Ella aceptó y les dijo cómo se podían orientar para llegar a su hogar. Al llegar al pueblo, todos se sorprendieron de que siguieran con vida, y Martín, al ver a su familia, corrió hacia ellos y los abrazó, pero cuando les dijeron que les contaran lo que les había pasado, ellos contaron otra cosa, ya que en el transcurso de regreso todos juraron a Aileen no mencionar nada de su ciudad para protegerla e inventaron otra historia. Al pasar los días, los marineros contaron sobre el lugar que habían encontrado al principio de la historia, donde había peces muy grandes. Después de eso, el pueblo fue prosperando, y al paso del tiempo, César le declara su amor a Aileen y le pide que se case con él. Ella emocionada acepta, y hacen una fiesta muy grande, donde invitan a todas las personas del pueblo. Martín pudo darle una mejor vida a su familia, ya que le iba muy bien en la pesca. José dejó de ser un mantenido y se puso a trabajar. Y con el tiempo fue madurando Waldo. Él encontró una pareja que lo hizo cambiar y nunca volvió a fumar hierba. Y Antonio, a pesar de la experiencia vivida en aquella isla, él siguió navegando por los 7 mares. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.